Saludos, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Escuela del Mañana que hoy, este lunes, vamos a compartir con el Secretariado de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Toledo. Y lo vamos a hacer a propósito de la publicación de un documento titulado Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida. Un documento que presentaba el presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida y también obispo de Bilbao, Monseñor Mario Iceta, el miércoles 4 de diciembre de 2019. Y vamos a descubrirlo con la ayuda de algunos miembros de este Secretariado de Pastoral de la Salud que yo les voy a presentar a continuación. Tenemos que saludar en primer lugar a Raúl Canaval, él es médico de urgencias del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. También está con nosotros María Jesús Ibáñez, enfermera. ¿Qué tal, María Jesús? Hola, buenas. Y Luis Fernando López Almodóvar, que es cirujano cardíaco. Lo digo bien, Correcto. ¿no? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias Bien hallada, por estar noches. aquí. Bueno, vamos a comenzar. Hemos dicho que el pretexto es este documento que queremos presentar, un documento que, bueno, pues hace 2 meses aproximadamente se presentaba desde la Conferencia Episcopal Española y que el propio obispo de esta subcomisión de familia, para la familia y la defensa de la vida presentaba de la siguiente manera, lo vamos a ver a continuación, y daba las razones del por qué surge este documento. Lo vemos. Empiezo por el título, Sembradores de Esperanza, porque es lo que queremos hacer, sembrar esperanza en aquellos enfermos en situación terminal y también en sus familias. ¿Cuál es el objetivo de este documento? Es dar una mirada esperanzada sobre los momentos que clausuran nuestra etapa vital en la tierra, ayudar con sencillez a buscar el sentido del sufrimiento en los últimos momentos de la vida, acompañar y reconfortar al enfermo, llenar de esperanza los últimos compases de la vida, acoger y sostener a las familias y seres queridos, e iluminar la tarea de los profesionales de la salud y del voluntariado que se dedica a los enfermos. Bueno, pues hoy vamos a atender a la primera parte, digamos, de este documento, que lleva como título el debate social sobre la eutanasia, el suicidio asistido y la muerte digna, y poco a poco les vamos a poder ofrecer programas en los que vamos a ir profundizando en algunos aspectos que tienen que ver y que desarrolla este documento, un documento que pueden descargarse con mucha facilidad en la página web de la Conferencia Episcopal Española, que se lee también de una manera muy sencilla, que no es solo para estos profesionales, sino que va dirigido a todos, porque esta es otra de las características que también destacaba el obispo de Bilbao, ¿no? Y es que va dirigido a todos, no solo a vosotros como profesionales de la salud, sino también a enfermos y a familiares, ¿no? Qué importante, María Jesús, cuántas veces hemos hablado del acompañamiento a familiares. Sí, aparte de que si alguien tiene esta inquietud en el corazón, son precisamente las familias. Inquietud y a veces dudas y falta de claridad, ¿no? Por parte de la información que les llega. Que les llega. Lo vamos a ir viendo poco a poco. En el prólogo, los obispos de esta subcomisión insisten mucho en que esto no es una cuestión propia de la moral católica y de nuestra fe, por así decirlo, ¿no? Y citan, por ejemplo, yo voy a citar que el 28 de octubre de 2019 se publicaba la Declaración Conjunta de las Religiones Monoteístas Abrahámicas a propósito de este debate sobre la eutanasia y demás, pero también la Asociación Médica Mundial se ha pronunciado a propósito de esto. ¿No es así, doctor? Sí, en efecto, es la Asociación Médica Mundial, que es, digamos, el conjunto de todos los médicos a nivel mundial. O sea, ya estamos hablando de supranaciones, suprarreligiones, estamos hablando de contextos sociales distintos. Todos los médicos del mundo, colegiados en las asociaciones nacionales de médicos, luego se juntan en la mundial, y hay una unanimidad en este sentido en que los médicos y la medicina rechaza estas prácticas, tanto la eutanasia como el suicidio asistido. Ahí no hay ninguna duda. Bueno, en la primera parte de este documento la pregunta es clara: ¿qué subyace en el reciente debate social sobre la eutanasia y el suicidio asistido? Antes hablaba María Jesús precisamente de confusión, de no saber, de información que te llega pues, a través de los medios de comunicación en muchas ocasiones. ¿Qué subyace detrás de este debate?
Pues la verdad es que subyace, porque esto no es un debate, a mi modo de entender, no es un debate que parte de la sociedad, no nace de la sociedad hacia arriba y crea una necesidad, sino yo creo que esto es un debate que se ha impuesto o ha venido, es un debate que además está fuera del contexto sanitario, del contexto médico, no ha partido tampoco de ahí. Es un contexto, está más en el sentido de lo ideológico, es un debate ideológico de una nueva forma de entender al ser humano y que en fin, hay una serie de asociaciones o de grupos o de, tal, que abogan por este tipo de entender la vida de esta manera, de entender la importancia del ser humano, su trascendencia, cómo afronta el sufrimiento y las etapas finales de la vida, cosas que vamos a hablar durante el programa y que por ejemplo, pues, cómo se afronta la libertad, ¿no? La libertad individual, ¿no? Y los límites que tiene. O sea, que es un debate que realmente es un debate, yo entiendo, como un poco artificial. Y me llama la atención, ha dicho que es un debate que, digamos, que está por encima o que no está entre los profesionales de la sanidad. ¿Eso es así? Sí, yo te quería un poco puntualizar también lo que estamos hablando. Lo primero, esto no es nuevo. Esto está ya en el juramento hipocrático en el siglo V a.C., o sea que la posibilidad de matar, digo de matar porque en el juramento hipocrático se prohíbe expresamente y no daré droga letal a nadie, se dice textualmente, o sea que esto no es un invento del siglo pasado ni de nada, es un problema que ha existido. Curiosamente, esto aparte, la medicina hipocrática no admitía el tratamiento de enfermos incurables. Y bueno, era por muchos condicionantes, pero principalmente uno de ellos era el prestigio del médico. Es decir, nadie se quería jugar su prestigio tratando a un enfermo que sabía que no iba a poder curar, ¿no? Entonces esto como un inciso aparte, ¿no? Pero yo sí te quería decir una cosa. Me parece muy bien que hablemos de un documento de los obispos, que me parece muy bien que opinen sobre el tema, o que vengamos aquí profesionales de la salud a hablar de este asunto. Pero mira, el problema de la eutanasia, hablando claro, no es un problema ni médico, que ya ha explicado Raúl que esto es más dependiendo es un asunto ideológico según la concepción ideológica que tú tengas del hombre, ni siquiera es un problema real, como te estoy diciendo, ni es un problema de las religiones. O sea, clásicamente, en la historia de la filosofía no se ha admitido que una persona pueda disponer de su propia vida. Y te voy a poner un ejemplo. Hay un filósofo que yo considero una de las personas más importantes, un filósofo ilustrado de la antigua Prusia, que es conocido por todos, que es Kant, donde él directamente, en su ética basada en las voluntades, defendía que una persona no puede usar su voluntad para destruirse a sí mismo. Kant no era un filósofo católico, ni mucho menos. De hecho, el catolicismo pues, ha criticado bastante su ética de la voluntad, ¿no? En pro de la ética de las virtudes, pero él decía que una persona no puede utilizar, o sea, uno no puede, por ejemplo, prescindir de su libertad para obrar, porque si prescindes de tu libertad, tú ya no eres libre para ser autónomo, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo claro. Y bueno, nos puede decir, pues Kant, un filósofo de hace varios siglos, bueno, el siglo pasado algunos miembros de la Escuela de Frankfurt seguían defendiendo la ética kantiana. O sea que estamos hablando de un problema que no es ni religioso ni médico, pero es que además, desde el punto de vista del derecho, pues hay una máxima que dice que ningún principio jurídico puede utilizarse para autodestruirse. Tú no puedes utilizar el derecho a tu propia vida para autodestruirte, porque entonces no puedes tener derecho al resto de derechos, valga la redundancia. Claro. O sea, tú puedes tener derecho a muchas cosas, como dice la Constitución, siempre y cuando tú estés vivo. Pues si tú no estás vivo, no tienes derecho. Entonces, esto es un problema que ni desde el punto de vista filosófico ni desde el punto de vista del derecho se sostiene que una persona pueda disponer de su propia vida. Luego podemos hablar de conceptos religiosos, de conceptos médicos,
pero en ningún momento se nos puede decir que esto es una cosa solo de los católicos o solo de los médicos, porque el debate está en otra dimensión. María Jesús. No sé, yo creo que hay que partir también de la dignidad de la persona. Entonces, la dignidad de la persona es algo, o sea, es un valor totalmente aceptado en todas las dimensiones. Entonces, el valor de la persona es siempre el mismo, esté en la situación que esté, da igual. Entonces, si una persona está muy deteriorada, sigue teniendo el mismo valor que una persona que no lo está. Entonces, si todos partimos de ahí, ya como que pierde sentido. Deja de tener sentido este debate. Todo lo demás. Esa es mi opinión, ¿no? Y el criterio también que ves en el día a día, ¿no? Cuando te encuentras con personas que son capaces de dar tanto en situaciones de tantísimo deterioro. Es curioso porque los grandes defensores de la eutanasia lo que hacen es mezclar términos de una manera muy sibilina. Sí. Entonces, mezclan eutanasia, que etimológicamente significa buena muerte, y eso lo deseamos todos, buena muerte la deseamos todos, pero en cambio la mezclan con dignidad. Y la dignidad es algo que, ontológicamente hablando, o sea, desde la propia naturaleza del ser, es algo que tiene el ser humano simplemente por el hecho de ser humano. Por el hecho de existir, tiene esa dignidad. Esa dignidad no te la da nadie, ningún ser humano te la da. Te la puede dar los que somos creyentes un ser superior, y nadie te la puede arrebatar. Es lo que nos distingue, lo que nos permite ser alguien en lugar de ser algo. Y como bien decía María Jesús, no tiene nada que ver ni con raza, ni con religión, ni con etnia, ni con edad, ni con estado físico, ni con enfermedad, ni con salud. Ni con capacidades. Ni con capacidades. O sea, es algo que en el momento, de hecho, la dignidad es lo que ha facilitado o ha evolucionado pues, la declaración, por ejemplo, de los derechos humanos. Los derechos humanos se basan, que es un gran logro de la humanidad, y nace como reacción ante las grandes catástrofes que han ocurrido en el mundo. Son derechos que se basan en la dignidad del ser humano. Si quitas la dignidad, no existen derechos humanos. Y entonces estamos abocados a un mundo absolutamente amoral. Absolutamente Pero amoral. cuando usas el término de muerte digna... Claro, muerte digna... Luego hablamos sobre luego ese hablamos de tema, muerte si digna, queréis, sí. ¿no? Porque, bueno, juego de palabras. Pero ¿qué aspectos se promueven en estas campañas favorables a la eutanasia y al suicidio asistido? Bueno, yo creo que primero es muy importante hablar del juego de palabras. Yo me fui una vez al diccionario a ver lo que significaba la palabra dignidad. Me encontré que significa ser merecedor de algo. Lo primero que yo discutiría es si la muerte como hecho en sí es merecedora de algo. No me refiero al hecho de los últimos momentos de tal. Para mí la muerte en sí no es merecedora de nada. O sea, ahí tienes el primer punto. Aparte de que si uno se va a internet y pone muerte digna, pues lo primero que sale en la búsqueda no es precisamente un concepto filosófico sobre la dignidad de la muerte, sino sale una asociación eutanásica, ¿no? Luego, pues bueno, pues socialmente se está utilizando, pues a lo mejor los casos que vemos en televisión como para ver que eso es la práctica diaria. Eso está ocurriendo todos los días. Y además son casos que es un poco como cuando uno habla del aborto y te hablan de la violación. Los datos, por ejemplo, del Ministerio de Sanidad, no sé si es el 0,1% de los casos, ¿no? Entonces, se utilizan casos con mucha repercusión mediática para intentar hacer ver al resto de la población de que eso es el quehacer diario, ¿no? Y luego, pues bueno, pues como esto es un debate realmente ideológico, no es un debate ni médico ni religioso, sino que es de la concepción que cada uno tenga del hombre, pues también se está transmitiendo, yo creo, una demanda que realmente, por lo menos nosotros en nuestro trabajo, no percibimos, de que la gente esté demandando una ley así. Ni una ley ni el procedimiento. Yo creo que si tú haces la prueba y te vas al hospital y le preguntas a los profesionales o a los enfermos qué problemas realmente tienen hoy, vamos,
yo me apuesto lo que quieras a que si te escriben 10 cosas, ninguno va a escribir esto. Porque hay otros problemas. Ninguno va a contemplar esto como solución real. No es que lo contemple, es que ¿usted cree que la eutanasia en un hospital? Yo te daría una lista de 10 cosas que yo arreglaría mañana mismo antes que esto, pero no, es que lo puedes hacer la prueba con todo el mundo. Otra cosa es el desconocimiento que hay sobre lo que es la eutanasia, sobre lo que es la dignidad en la forma de morir de una persona, y ver los tratamientos que hoy día se disponen. Porque hay mucha gente que cuando le preguntas, y a mí me ha pasado, ¿tú estás de acuerdo con la eutanasia? Sí, yo estoy a favor, pero ¿tú por qué estás a favor? Y lo que realmente te demandan son unos cuidados paliativos con objeto, pues, de disminuir el dolor y de estar acogidos. O sea que también hay mucho desconocimiento en este sentido, porque muchas veces cuando preguntan, yo he leído encuestas y además 80% o 90% de la gente a favor de la eutanasia. Bueno, pues primero, una encuesta es muy fácil de manipular porque depende de cómo tú preguntes las cosas. Pero aparte, lo que sí realmente hay una demanda es de cuidados paliativos, y ahí sí hay que decir, y no son palabras mías, son palabras del secretario de la Sociedad Española, hoy día en España solo se está llegando al 30% de las personas que necesitan cuidados paliativos en la medicina pública. La medicina privada directamente no existe. De esto María Jesús tiene experiencia de primera fila, ¿verdad? Sí, yo he estado años trabajando en cuidados paliativos y yo solo me he encontrado una petición de eutanasia, pero os cuento el caso porque realmente era un señor que venía con una intensidad de dolor muy alta. Se mide la intensidad de dolor de 0 a 10 y este señor venía con un dolor, además un dolor muy desagradable, un dolor neuropático con una intensidad 9. Entonces, yo no sé, en esa circunstancia cualquiera es capaz de pedir lo que sea. ¿Qué pasó? Cuando se pusieron los medios adecuados para controlar ese dolor, que era un dolor de muy difícil control en domicilio, esa persona dejó de pedir la eutanasia, evidentemente. Y es el único caso que he visto de petición clara de eutanasia. De todas maneras, por poner otro ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, que ha visto morir a muchísimos enfermos terminales en la calle, ella decía una cosa muy sabia, y es, el que pide la eutanasia es porque no tiene cubierta alguna de sus necesidades. Y en necesidades no entra solo físicas, es por ejemplo la soledad, es por ejemplo el estado de depresión de una persona porque no ha aceptado su enfermedad. O sea, hay tantas cosas que pueden llevar a un enfermo a sentirse muy mal. Entonces, para mí, ayudar a morir con dignidad es poder dar a esa persona, porque tiene derecho a tener cubiertas todas las necesidades hasta el final de su vida, que es hasta su último, hasta que expire. Podríamos decir, yo creo que podríamos decir claramente que muerte digna es absolutamente lo contrario, es el polo opuesto a eutanasia. Es lo que nos quieren vender. Claro, porque luego podríamos preguntar... Como sinónimos. Claro. No, son antónimos, no tienen nada que ver uno con el otro. La muerte digna parece que quieren hacer referencia a la vida indigna. Claro. Y vida indigna es que no existe, la vida siempre es digna, es redundante, la vida siempre es digna. Y lo que quiere la gente es morir bien. Y morir bien se muere sin dolor, se muere en un ambiente correcto, adecuado, con el apoyo espiritual y el apoyo psicológico preciso, acompañado de los seres queridos. En fin, eso es morir dignamente, eso es morir bien. Y en cambio lo que nos quieren vender es todo lo contrario, o sea, es que te matan. Y acabar con tu vida en base a, ya hemos hablado, en base a un supuesto derecho que no existe. Claro, yo decía que habría que ver qué es morir dignamente para intentar morir dignamente, desde mi punto de vista, es morir de muerte natural, rodeado de tus seres queridos, en el ambiente que mejor puedas estar y con un apoyo psicológico y espiritual adecuado. Y estar preparado para ello. Es morir dignamente. No, que tus necesidades estén cubiertas. Y a mí hay una cosa también de este juego de palabras que estamos hablando,
que me produce un poquito de inquietud, ¿no? O sea, porque hablan también de compasión y utilizan la palabra compasión con mayúsculas para poner en la panacea un caso mediático que conmueva a toda la sociedad. Vamos a ver, es igual, está mal definido. O sea, compasión no es quitar la vida a una persona, es padecer con, es acompañar en su padecimiento. Entonces, si tú no vas a acompañar en el padecimiento, no hables de compasión, habla de quitar de en medio, no sé cómo decir. O sea, para mí es que es como el que tiene una herida en una mano y decide que le corten el brazo porque no quiere tener la herida. Bueno. Antes de llegar a eso, ¿no? Eso es. Luis. Sí, yo además te quería decir que es que hoy día en el año 2020 que estamos, con los tratamientos de que disponemos, es que es muy difícil que la medicina no pueda tratar esos síntomas refractarios que tanto angustian a la persona. Yo siempre me acuerdo de mi especialidad, que todavía se siguen conservando los libros antiguos, y había una patología donde la indicación de cirugía, entre otras razones, era la hipertensión refractaria o el dolor intratable. Entonces, alguna vez cuando se comentan estas indicaciones se dice que es que hoy día, bueno, se siguen contando porque clásicamente ha habido esas indicaciones, pero hoy día es muy difícil que uno tenga que intervenir quirúrgicamente a un enfermo por dolor intratable o por hipertensión refractaria con los medios farmacológicos de que hoy disponemos, que lógicamente no son los de los años 60 o 70, que fueron cuando esas indicaciones salieron a la luz para hacer uso de ellas, ¿no? Entonces, realmente es muy difícil que una persona en el final, hablo del común de los casos, ¿no? Porque siempre que hablas de esto, siempre te cuentan casos extremos. Los casos extremos son extremos. De casos comunes, es muy difícil realmente que no se pueda tratar el dolor, que no se pueda tratar la fatiga, la falta de aire, y para los casos que existan en los que ello no sea posible, pues existe la sedación paliativa, que es perfectamente legal desde el punto de vista del derecho, que está aceptada por los médicos y que está aceptada en este caso por el magisterio de la Iglesia, y que la sedación paliativa no mata a nadie, no es eutanasia, que tiene sus indicaciones. O sea que digamos que tratamiento contra el sufrimiento y contra el dolor, que quizá es lo que se demanda en esos momentos, ¿no? Antes nos contaba María Jesús ese caso, ¿no? del señor que pedía la eutanasia por el dolor tan grande que tenía, hay. Lo que quizá no haya es posibilidad de llegar a todos ahora, ¿no? Ese 30% del que hablabas, que solo se atiende, que solo atiende la sanidad pública. Ahí está la carencia, digamos. Sí, ahí está la carencia, pero y realmente, o sea, yo creo que se debería invertir más en unos buenos y adecuados cuidados paliativos, una red más amplia de cuidados paliativos, que en todo lo que se está invirtiendo en promover la eutanasia como medida para acabar con estos casos o con estas situaciones, o también incluso situaciones crónicas como por ejemplo tetraplegias, pentaplegias, que no son enfermos terminales, pero que... Claro, no son enfermos terminales, pero ahí volvemos al concepto que intentábamos descubrir antes, ¿no? De muerte digna, sí, y vida digna. ¿Quién es capaz de juzgar lo que es o no es una vida digna, lo que merece la pena ser vivido o no? La vida siempre es digna. Hay vidas que se viven indignamente, pero desde un punto de vista moral. Los grandes genocidas han vivido indignamente desde un punto de vista moral, pero su vida, la vida de esos genocidas, su vida es digna también. Porque es un ser humano y en el ser humano llevas impregnada esa dignidad. Entonces, quizá lo que hay que hacer es evitar ese tipo de embrollos o de engaños a las personas, y que las personas sepan exactamente qué significa lo que decía antes. ¿Qué significa morir dignamente? Significa morir bien. ¿Cómo mueres bien? Bien cuidado. Bien cuidado. Si trabajamos y nos esforzamos por mejorar los cuidados en el entorno de la muerte, las personas viven bien y no piden eutanasia, no tienen por qué pedir eutanasia, porque van a morir adecuadamente. Bueno, luego hablamos si es más fácil económicamente una cosa u otra, ¿vale? Lo dejo ahí.
Dejamos aquí Ahí esta también hay primera cosas de que hablar, sí. parte del programa y enseguida volvemos para seguir hablando de este documento tan importante que hace unos meses presentaba la Conferencia Episcopal Española. Bueno, volvemos de nuevo a plató para seguir profundizando en este documento que era presentado el 4 de diciembre de 2019, como les decíamos, por la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida. Lo presentaba el obispo de Bilbao, Monseñor Mario Iceta, un documento que lleva como título Sembradores de Esperanza, un documento que surge pues, ante todo el debate abierto que hay sobre la eutanasia y el suicidio asistido. Hablábamos de los principales argumentos que se emplean para promover la legalización de la eutanasia y del suicidio asistido. Y hemos mencionado, así muy brevemente, muy de pasada, el tema de la compasión, ¿no? Antes hablábamos de los casos mediáticos que a todos, claro, nos interpelan, que salen por televisión, que es muy fácil, no sé, proyectarse en ellos, por decirlo de alguna manera. La compasión es uno de los más poderosos, yo creo, de los argumentos más poderosos. María Jesús. Sí, no, que además antes hemos dicho que estaba mal entendida. O sea, utilizan esa palabra no, o sea, la compasión quiere decir acompañar al que padece, estar con el que padece, que sería eso, el acompañamiento del buen samaritano que está ahí, que utiliza el aceite y el vino para curar sus heridas, o sea, utilizar los medios de los que disponemos para ayudar a esa persona, aliviar a esa persona y que esté confortable. Eso es compasión, no terminar tajantemente con su vida. Esa es la diferencia que me parece muy clara, ¿no? La falsa compasión que aluden cuando tratan de acabar con su sufrimiento, ¿no? ¿Para qué esto no merece la pena? Y vale. La muerte digna es otro de los aspectos principales argumentos que se emplean. Antes nos hablábamos, ¿no?, de muerte digna, de vida digna, que es lo que merece la pena ser vivido. Y María Jesús acaba un tema muy interesante que tiene que ver ya no solo con los enfermos terminales, sino con todas aquellas personas que a lo mejor están postradas en una cama ya para siempre, ¿no?, tetraplégicos y demás. Sí. Vamos a ver, yo creo que con esas personas lo que hay que ayudarles es a encontrar el sentido de su vida, porque como decía antes Raúl, toda vida merece la pena ser vivida. Entonces, yo quiero poner dos ejemplos que no son además precisamente personas católicas. Un ejemplo es Christopher Reeve, el actor de Superman, que tuvo el accidente, que se quedó tetrapléjico y que pidió a su mujer que acabara con su vida. Y la mujer, cuando le dijo, es que yo te quiero así, es que yo quiero vivir contigo aunque estés así, le ayudó a encontrar el sentido de su vida y el capital, la fortuna que tenía, la invirtió en investigación y gracias a esas investigaciones pues se ha podido trabajar con células medulares y hacer progresos en este campo, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es Stephen Hawking, o sea, el mayor astrofísico del siglo XX, una persona que solo le funcionaba la cabeza, pero él ahí encontró el sentido de su vida, porque su cabeza pensaba por la de 10, como nosotros, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, toda vida merece la pena ser vivida porque toda vida es un regalo para la humanidad, por lo que aportan y por lo que suscitan en el otro, por lo que generan en el otro. Y luego está el concepto de autonomía absoluta. ¿Esto qué es? La autonomía absoluta, no, la autonomía es un término que está relacionado con la libertad individual, ¿no? Pero con la toma de decisiones, de elegir, ¿no? Sí, la toma de decisiones de una persona en relación pues con su vida, con su entorno, con lo que quiere hacer. Entonces, es un tema que desde siempre pues, se ha intentado, siempre la humanidad ha intentado buscar la libertad de los individuos, pero siempre ha tenido unas cortapisas morales o unos límites sobre los que, cuando vamos más allá, nos convertimos en seres amorales.
Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el aborto. El aborto podemos plantear un debate legal sobre si debería legalizarse, etcétera, etcétera, si tienen derecho, si no tienen derecho. Pero si nos ponemos a plantearnos qué es el aborto moralmente es malo. O sea, un aborto nunca puede ser bueno. Destruir una vida nunca puede ser bueno. Entonces, con la autonomía en este sentido es lo mismo. Uno decide pues, que yo quiero terminar con mi vida. Pero es que no puedes... en el momento que tú tomas una decisión, otra cosa es que la tomes libremente, que eso habría mucho que hablar, estás implicando a terceras personas. Hay terceras personas implicadas. En fin, la colectividad se ve resentida por la muerte provocada de una persona, y además se provoca la moralidad de la sociedad, la moralidad del colectivo. No digamos ya la relación médico-enfermo. Eso ahí también habría que hablar mucho, porque la medicina nunca ha estado en la muerte. La medicina siempre ha estado en el cuidado y en la vida. Y en el momento que introduces la variable de la muerte en la medicina, la relación médico-enfermo se destruye. Se destruye porque la confianza entre el médico y el enfermo se destruye, y por eso los médicos siempre hemos pensado que esto no es un tema de medicina, esto no es un aspecto médico. Sí, yo con respecto a la autonomía, bueno, esto viene también del siglo pasado, de los principios éticos o bioéticos del principialismo, ¿no? Que es la autonomía es quizá el primero, ¿no? El más importante, junto con, a ver si me acuerdo, beneficencia, no maleficencia y justicia, los principios del principialismo norteamericano. Y la autonomía pues es digamos, la base de este problema, de si uno tiene libertad para decidir, en este caso, sobre la propia vida de uno. Ya he dicho antes que no es un problema ni religioso ni médico, sino que está fundamentado en la filosofía, en la antropología y en el propio derecho, ¿no? Entonces, el problema es que el principialismo, al defender la autonomía, enseguida se dio cuenta pues, que el principal argumento que utilizaban a veces pues, cojeaba un poco, ¿no? Entonces, no puede haber una libertad absoluta para elegir, porque a veces no es posible. Por ejemplo, en medicina, y ya no te hablo solamente del tema de la eutanasia que estamos hablando, en la capacidad para decidir con libertad. Hay veces que hay que fijar, no es que fijemos unos límites, es que se fijan solos, ¿no? Hay veces que el margen terapéutico a tratar es muy estrecho. Entonces, uno no puede elegir entre varias opciones porque a lo mejor solo tiene una. El propio estado del enfermo puede hacer que no esté en condiciones para tomar una decisión. La propia información que se le puede dar o que se le debe dar, que es toda la que pida, y siempre no olvidando el concepto de verdad soportable. Es decir, no se puede dejar al enfermo toda la capacidad de decisión, porque la práctica lo que nos demuestra es lo contrario. Cuando yo en la consulta le planteo a un enfermo las opciones que hay para que él elija, siempre me encuentro la misma respuesta. ¿Y usted qué haría? Pero es que no estamos hablando de lo que yo hago. Y es cuando das varias opciones. Por decir, no, usted tiene, por el principio de autonomía, tiene toda la libertad para elegir lo que quiera. Es que a lo mor las opciones, desde el punto de vista del conocimiento que tiene el enfermo, no pueden ser nunca iguales, por muy bien que tú se las quieras explicar. Tú les puedes dar a elegir pues cuando las dos alternativas son buenas. Usted elija la opción que mejor le convenga o la que crea que es mejor para usted según sus condicionantes. Cuando hay una opción mejor que otra, el principio de autonomía ahí se cae. Y esto estoy hablando de la medicina en general, ¿no? O de la vida en general, de la actuación de una persona en su quehacer diario. Entonces, aquí precisamente lo que se aboga es el principio de autonomía llevado al extremo en el derecho a decidir sobre su propia vida, que nadie, ni siquiera ninguna ley, puede prohibir o puede coartar. Por el fondo aquí lo que se está decidiendo no es si la eutanasia es ética o no es ética, sino una despenalización que haría que uno no vaya a la cárcel.
Básicamente es lo que estamos discutiendo, porque también esto crea confusión, ¿no? Dice, bueno, pues la gente, si esto lo aprueba las Cortes, pues es que ya está bien. Bueno. No, quiere decir que si la aprueba las Cortes es que ni usted ni el médico van a la cárcel. Las Cortes no entran en si está bien o está mal. Y eso también en la gente crea una confusión muy importante. Es como la ley del aborto que comentábamos antes, Raúl. Es el caballo de batalla del autonomismo, que es la autonomía llevada al extremo, ¿no? Al absoluto. Uno de los caballos de batalla es eso, es la toma de decisiones por encima de todo y porque, en fin, porque yo tengo la capacidad total de tomar decisiones con respecto a todo. Clásicamente, en la ética principialista, siempre se decía que una persona puede tomar una decisión autónoma en el momento que es competente, que es capaz de tomar decisiones legalmente, pero también que las tiene que tomar de una manera libre, con conocimiento y sin coacciones. Y muchos de los casos que existen por ahí de eutanasia o de peticiones de eutanasia, pues te das cuenta que la decisión realmente no es ni con tanto conocimiento, porque realmente no sabes el proceso, no sabes lo que es, no sabes las alternativas, como bien decía Luis, las alternativas médicas que hay de cuidados. Incluso hay muchos ancianos que se ha visto ya en casos en el mundo que toman la decisión simplemente por la sensación que tienen de crear carga en sus seres queridos. Entonces eso es una decisión coaccionada precisamente porque uno piensa que es una carga hacia los seres queridos y lo que hace es que toma la decisión, no es una decisión libre de quitarse de en medio, ¿no? Pues claro, el autonomismo tiene muchos matices, tiene muchas cosas que... Ha salido el tema de la familia. María Jesús, ¿cuántas veces lo hemos hablado en el programa de radio, verdad? O sea, en el concepto de autonomía absoluta, que no hay ningún ser, o no estamos llamados a vivir solos y aislados, que quien más, quien menos tiene a alguien. Sí, además, aquí también hay un tema muy importante, y es que la familia le angustia tanto la situación del enfermo que a veces es la propia familia la que dice, pero ¿cuándo va a acabar esto? ¿Le puede usted poner algo para que esto sea más rápido? No te están pidiendo la eutanasia claramente, pero te la están pidiendo subliminalmente, ¿no? Entonces, también hay un trabajo muy importante para hacer con la familia, de que aunque tú estés viendo al enfermo de esa forma, con esa respiración estertorosa, sí es importante explicarle que él no está sufriendo, porque está en un estado de sedación, que él ya no está sufriendo. También es importante hacerle ver la importancia de, en esos momentos, la comunicación no verbal, el transmitirle el cariño a través de ese apretón de manos, de esa caricia, de que sienta esa cercanía. Entonces, su papel en el momento del final de la vida de su familiar es fundamental para el que se va, pero también para el que se queda. Porque cuando el que se queda no ha hecho las cosas bien, luego eso... Carga con ello. Carga con ello y se producen luego los duelos patológicos. Bueno, al 30% llegamos con cuidados paliativos, más o menos. Y yo antes dejaba la pregunta en el aire. Bueno, ¿y por qué no se llega al 100%? ¿Es una cuestión económica? ¿Con esto se resuelve? Quiero decir, esa carencia o ese déficit económico, si existiese una ley de eutanasia que se aplicara, digamos que vendría a sustituir a todos esos enfermos o a ser la medida que llegue a todos esos enfermos a los que no llegan paliativos. Pregunto. Sí, es un tema que el servicio de salud los servicios de salud tienen que abordar, porque además no olvidemos que es un derecho de los ciudadanos que la legislación europea pues ya contempla desde hace bastantes años. Entonces, es un tema de estructura del servicio de salud y de coordinación. Se necesitan más medios, se necesita más formación, tanto para los profesionales como para los propios enfermos y familiares. Se necesitan más estructuras, más coordinación entre niveles asistenciales, entre primaria, entre hospitalaria. Pero es un tema que realmente tampoco resultaría demasiado costoso, porque los profesionales ya están, los médicos de atención primaria están en los centros de salud y están cercanos al ciudadano.
las enfermeras de atención primaria están allí, los equipos de paliativistas en los hospitales Esto en cuanto a cuidados ya paliativos. están. Pero más allá de los cuidados paliativos como tal, el cuidado en sí del paciente. Que el cuidado hay que buscarlo siempre, en todo momento. Claro. ¿no? Sí, lo Pero que que es pasa un tema no es tan económico como de organizarlo, de organización, de coordinación. Evidentemente costaría algo, pero yo creo que no es un coste que los médicos entendemos como que sea excesivo. Porque las grandes estructuras, lo costoso ya está ahí. El médico de cabecera lo tienes al lado. Claro. María Jesús. Yo pienso que es un problema de optimización de recursos. ¿Por qué digo esto? Porque ahora mismo hay muchísimos enfermos subsidiarios de cuidados paliativos que están ocupando camas hospitalarias que tienen un precio muy elevado. Entonces, si se habilitaran más camas para cuidados paliativos, que el coste es muchísimo menor, esas camas estarían para pacientes agudos que realmente están necesitando los cuidados adecuados y estos otros tendrían el cuidado que necesitan. Entonces, incluso existen medios también a través de la gestión de casos de que si un paciente que está en situación terminal pero está periférico, o sea, está por ejemplo, en una planta de traumatología, pues pueda ser atendido con cuidados paliativos en esa planta, aunque no sea una planta de cuidados paliativos. Entonces, yo desde aquí, por si alguien con cierta relevancia nos escucha, digo que de cara al hospital nuevo, por favor, se trabaje esto. Se trabaje que todos los pacientes que estén en el hospital y que sean subsidiarios de cuidados paliativos los tenga. Y como ha dicho Raúl, no es costoso, es simplemente optimización de recursos, una buena coordinación y organización, y se ahorraría de un sitio para dar cobertura al otro, en mi opinión. Sí, pero vamos, yo creo que sí habría que cambiar unas variables tanto de los procesos asistenciales como de las estructuras hospitalarias. Eso tendría un coste no solamente económico, sino de personal sanitario, lógicamente. Y también, bueno, pues la misma sociedad de cuidados paliativos demanda que los cuidados paliativos sean una especialidad médica, cosa que ahora mismo, por ejemplo, no lo es, ¿no? Y diversificar las estructuras asistenciales tal y como hoy día las conocemos. Bueno, ha salido antes el tema de la relación médico-paciente. Si esto sigue adelante, ¿qué papel juegan ustedes, los profesionales de la sanidad? Es decir, Esto destruye la relación médico-paciente, queda destruida. Porque la relación médico-paciente se basa en la confianza. El paciente llega, tiene un problema de salud, acude a un profesional que supuestamente está formado y bien formado para cuidarle y para buscar, si es posible, la curación de esa enfermedad, pero acude a él con la confianza de que ese médico desde hace 2500 años se ha dedicado a eso, a buscar la vida, a buscar el cuidado, a buscar el bien del paciente. En el momento que un paciente llega a un médico y duda de si realmente en un momento dado, que él a lo mejor ya no pueda tomar una decisión claramente o lo que sea, ese médico ya no va a estar buscando exclusivamente eso, sino que tiene la alternativa de la muerte, pues yo creo que, y esto está bien estudiado en foros de ética y deontológicos a nivel médico, a nivel mundial, y pondría en grave riesgo la relación médico-paciente y la propia profesión médica. Entonces, yo creo, lo veo como algo tremendamente peligroso para una profesión que, repito, estamos hablando de 2500 años de historia. ¿Cómo lo veis? Sí, no, yo creo que es el final de la relación médico-paciente, que bueno, tal y como la conocemos, es que no conocemos otra, llevamos desde Hipócrates 2500 años así, y no sé si habría otro tipo de relación posible, pero desde luego, tal y como la profesión médica está fundamentada, que además se fundamenta en ese pilar, que es una cosa básica, la confianza entre el médico y el enfermo, desde luego como tal desaparecería. Y es algo muy lógico, yo me pongo en la piel del paciente y yo voy a un médico con una enfermedad grave y yo realmente no tendría seguridad de decir, bueno, ¿qué es lo que me están aquí ofreciendo? Porque ¿para dónde puede tirar ¿no? ¿Dónde puede acabar?
Entonces, yo creo realmente no es que se menoscabe la relación, no es que directamente desaparecería, o sea, ¿no? Convertiríamos pues en una relación, no sé, como a lo mejor difícil, tipo informático, ¿no? Uno le da un botón, otro contesta, pero desde luego la confianza desaparecería. Y yo creo que desaparecería por ambas partes también, porque en el momento que tú escuches algún comentario que pueda haber, que el enfermo duda de tu percepción o de tu criterio médico, pues entonces tú lógicamente ya respondes también con desconfianza y al final se crea un círculo vicioso donde la relación médica tal y como hoy la conocemos desaparecería. Por ese motivo, todos los códigos deontológicos, también el de la Organización Médica Colegial, que está vigente en España, prohíbe este tipo de prácticas. Y por extensión, los profesionales de enfermería, evidentemente, bueno, habría muchos problemas en cuanto a la relación médico-enfermera, porque, claro, tendría que ser todo el mundo de la misma opinión, porque si no las objeciones de conciencia iban a ser así. O sea, evidentemente yo no voy a administrar un fármaco letal con una prescripción médica cuando mis principios me lo impiden. Entonces, digamos no estamos que hablando solo de la relación médico-paciente, sino médico-enfermera, médico-paciente, enfermera-paciente. Y también la confianza enfermera-paciente. Claro. Porque si tantas veces nos dicen, ¿y ahora qué me vienes a poner? El antibiótico, María, el anticoagulante, no sé qué. Pues fíjate cuando vean que la de al lado es ponerle la inyección y cerrar el ojo. Pues cada vez que te ven con una jeringuilla, aunque sea para lavarle la vía, te van a decir, a mí usted no me ponga eso. Con lo cual la relación enfermera-paciente va a ser muy conflictiva y muy difícil. Y por supuesto, yo el concepto también de equipo multidisciplinar le veo muy en peligro. Porque claro. ¿cómo me voy a entender yo con un médico que piensa que es la mejor solución? Bueno, que nos tenemos que ir despidiendo y a mí siempre me gusta lo que me cuenta María Jesús de su experiencia como enfermera en cuidados paliativos. Brevemente, un detalle sobre alguna historia de estas que hemos compartido en tantas ocasiones en la radio, por favor. No sé, es que tendría tantas historias bonitas, ¿no? Porque para mí son historias bonitas. Yo siempre digo que tengo muchos Por ejemplo, amigos... para ti, ¿qué ha supuesto el acompañar a morir dignamente, como decíamos antes con Raúl, a tantas y tantas personas? Que a lo mejor lo han pasado mal, ojo, pero eso no significa que no haya sido una muerte y una vida digna. A ver, para mí ha sido una riqueza muy grande, como persona y como profesional. Porque las personas en estos momentos te dan lo esencial, porque ellos ya están en otra dimensión y te dan lo esencial. Entonces, o sea, tengo muchas historias de muchas personas que han tenido ahí una lucha interior muy grande hasta llegar a ese momento, pero cuando lo que te dan ya es la aceptación, es como un regalo, un premio a tu trabajo bien hecho, por ejemplo, ¿no? O recuerdo un enfermo de SIDA con 26 años, que en estos últimos momentos, después de haber hecho un acompañamiento de verdad, de compasión, ¿no? Porque estaba ciego por un montón de pluripatologías que van asociadas a la enfermedad de SIDA, ¿no? Este enfermo a mí me decía, te doy las gracias porque he vivido como un perro y mira por dónde muero como una persona. A mí el recuerdo de esta persona no se me va a olvidar nunca. Desde luego, muchísimas gracias por acompañarnos, Raúl, María Jesús, Luis, por estar aquí y seguramente nos veamos más a menudo. Gracias. Gracias a ti. Y a ustedes gracias por su compañía. Volvemos la semana que viene. Les espero aquí en Escuela del Mañana. Adiós.